El desenlace final de la solicitud de extradición de la Fiscalía de Colombia a la justicia chilena de Manuel Francisco Olate Céspedes comenzó el pasado 18 de mayo. En esa fecha, la Corte Suprema de Colombia determinó que los archivos de los computadores que fueron incautados por las autoridades colombianas en el campamento permanente en Ecuador del jefe criminal de las FARC, alias Raúl Reyes, no podían constituirse como prueba legal. Las Fuerzas Armadas colombianas, dentro del marco de la Operación Fénix, ejercieron poderes de policía judicial que no tenían, registrando lugares y recogiendo elementos materiales que luego ingresaron al país, dejando unos reductos de evidencias, lo que significó una desatención a la cooperación judicial. Al conocer la decisión de la justicia colombiana, el Ministerio Público de Chile solicitó a las autoridades de Bogotá una aclaración para proceder dentro del juicio que adelantaba la justicia chilena para autorizar o no la extradición hacia Colombia de Manuel Olate. El programa La Noche conoció en exclusiva la respuesta que entregó el fiscal 20 especializado de la Unidad Nacional contra Terrorismo de la Fiscalía Colombiana. Es esta comunicación, fechada el 13 de junio y enviada al Ministerio del Interior para que por su conducto fuera enviado a las autoridades judiciales de Chile. En el texto, la Fiscalía emite un concepto sobre la decisión de la Corte Suprema de Colombia. No es la Fiscalía la llamada a controvertir el fallo, porque carece de personería para hacerlo por vía de los recursos ordinarios, pero ello no impide que se destaque la inmensa preocupación que causa el derrotero jurisprudencial que marca la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema. Pese a que la Fiscalía tiene en cuenta el auto de la Corte Suprema de Justicia, recalca que los elementos encontrados en el campamento de Raúl Reyes fueron obtenidos de forma legal. Es incuestionable que el principal y esencial soporte probatorio que justificaron la solicitud de extradición fue la información legalmente obtenida que se encontraba en los documentos digitales de los computadores y demás medios magnéticos que guardaba el cabecilla abatido en la Operación Fénix, alias Raúl Reyes. En el informe, el ente acusador notifica y explica las razones por las cuales desiste de pedir en extradición a Manuel Olate. Concluimos que no es una posición sana y prudente mantener en firme una solicitud de extradición cuando el recurso probatorio que la respalda ya tiene una valoración de ilegalidad anticipada por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El pasado viernes, el gobierno colombiano, a través de su embajada en Chile, entregó dicha notificación al Ministerio Público. Las pruebas y los antecedentes existen, fueron expuestos ante el ministro instructor, pero la forma en que se obtuvieron esos antecedentes, dijo la justicia colombiana, no fue la forma en que el propio derecho colombiano instruía a sus autoridades de cómo se tenían que obtener. 5 días después, la Corte Suprema de Chile decidió archivar el proceso de extradición de Manuel Olate Céspedes. La noticia aquí es que la Fiscalía se aparta conceptualmente de la determinación de la Corte Suprema de Justicia, aunque la acata y la respeta, por supuesto, porque no tiene personería para ir en contra, y por supuesto actúa en consecuencia en derecho, que se desprende precisamente de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional, ¿qué opina usted sobre esta decisión de la Fiscalía? Dice, no es sano, no procede insistir en esta extradición porque pues el material probatorio ya no lo es, aunque se aparta conceptualmente de esa decisión de la Corte Suprema. Buenas noches, Claudia. Yo comparto la orientación de la Fiscalía General de la Nación, y básicamente porque considero que no fue acertada la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, como jurista la respeto inmensamente, pero no comparto los argumentos de la Corte por lo siguiente. Creo que la Corte no acertó en el sentido de que aplicó la legislación ordinaria y no aplicó el derecho internacional de los conflictos armados. Me explico. Es que el caso no podía ser resuelto a la luz del derecho interno colombiano o de los tratados con el Ecuador que regulan situaciones para la normalidad. El caso había debido ser resuelto con base en el derecho internacional de los conflictos armados. ¿Eso a qué conduce? A que la Corte solamente podía declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad de la prueba si hubiera encontrado que la Operación Fénix fue ilegítima desde el punto de vista del derecho internacional de los conflictos armados. Es decir, estamos frente ante unos siameses, ante unos gemelos. Si se declara la legalidad de la operación frente al derecho internacional de los conflictos armados, la consecuencia necesaria o ineludible es que la prueba practicada allí fue absolutamente válida. Y yo creo que si uno analiza la Operación Fénix
a la luz del derecho internacional de los conflictos armados, la operación Fénix fue absolutamente impecable desde el punto de vista del DIH. Colombia en esa operación cumplió con los tratados internacionales en materia de DIH y por lo tanto la prueba recogida allí es absolutamente válida y absolutamente legítima. Ahora voy con el abogado constitucionalista, uno de los mayores también expertos en derecho en Colombia, Juan Manuel Charri. Doctor Juan Manuel, ¿qué opinión le merece a usted esta determinación de la Fiscalía colombiana en desistir de la extradición, mientras que se aparta conceptualmente de la determinación de la Corte Suprema de Justicia? Con mucho respeto lo hace. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad comparto la decisión de la Corte Suprema de Justicia y entiendo que la Fiscalía pues tiene que acatarse a esa decisión sin perjuicio de que se separe de ella respetuosamente. Pero la decisión de la Corte, en mi opinión, es acertada. La Constitución Política de Colombia es clara y contundente al señalar que la prueba que no tenga las formalidades del debido proceso es nula de pleno derecho. No comparto el argumento del doctor Montealegre en el sentido de que se debe aplicar el derecho internacional humanitario, porque así lo aplicáramos, las autoridades deben tener jurisdicción y competencia, y el conflicto desbordó las fronteras, fue un operativo donde el ejército salió del territorio colombiano y allí no tiene jurisdicción, como tampoco tenía competencia para el recaudo de la prueba. ¿Cómo debió entonces recaudarse la prueba? ¿Usted comparte la determinación de la Corte Suprema de que debieron ser las autoridades ecuatorianas? No. Yo creo que lo que debía haber ocurrido, tanto en el caso de la Fiscalía como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, para las investigaciones que ella adelanta, es que esa información que se recaudó tuviera el valor de información de inteligencia y que se desplegara una actividad investigativa mucho más profunda y un recaudo de prueba adicional, porque es ingenuo y simplista pretender que con una sola prueba recaudada en ese operativo se puedan hacer condenas penales a las personas que aparecen allí involucradas. Se necesitaba contrastar la prueba, dar mayor contexto y, digamos, tener la certeza de que se habían cometido los ilícitos a partir de la información de los computadores.